automáticamente, o sea, cae cuando entra el próximo funcionario ejecutivo. O sea, No, 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 no. Los decretos van sí, a tener vigencia hasta que haya otro decreto que lo modifique. Si claro, no, claro. O no, sea, el ejecutivo que entra hace, digamos, un decreto dejando sin efecto los decretos de la gestión anterior. digo, pero tiene que haber la voluntad para hacerlo. No, no, claro. No, 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 puede o no. O sea, es más, o sea, si el Consejo, como así, de vocales hace Sí. una ordenanza derogando ese decreto o los decretos que hagan en lista, creo que también tendría cierta validez porque está, o sea, tienen que ser revalidados, por así decirlo. Por ejemplo, entiendo la pregunta, Hugo. A ver, vamos desentrañando un poco. Yo le pongo un ejemplo. Por ejemplo, Sí, a ver, eh, el ejecutivo de este periodo que pasó del año pasado dicta un decreto por el cual hace de planta permanente, supongamos, 10 personas, qué sé yo, póngale 4 meses antes de que salga, ahora el 2025. Pero es sí, por decreto. O sí, sea, supóngale de que los vocales no están de acuerdo. sí. Entonces, cuando el ejecutivo salga, y bueno, o sea, venga otro ejecutivo, él puede, o sea, él decir, no, esto por decreto doy de baja esto, o el consejo exige revalidar eso, o al menos evaluar, suponer que no los 10, pero al menos capaz que 3. Digo, pero que se trate y que se haga una ordenanza correspondiente a la fijación de esas plantas permanentes. Bien. O sea, no es que, o sea, yo por lo menos lo que entiendo es eso, ¿no? De que tienen que revalidarlo en todo caso. Vamos a desentrañar. Para los que recién se conectaron, perdón, yo les voy a pedir que las próximas clases que demos híbrido se conecten en horario porque yo ya no estoy frente a la computadora y se complica ahí, digamos, aceptarlos a los que han ingresado ahora. Habíamos comenzado a desarrollar qué es el derecho, la teoría tridimensional, los elementos que contiene esta teoría, qué entendemos por norma jurídica, ¿no? Y estamos desarrollando en este sentido norma formal, norma material, por qué son generales, por qué son obligatorias, de qué poder emana, ¿no? Y el proceso de formación. Yo les decía recién eh, si el Poder Ejecutivo podía dictar normas y claramente el Poder Ejecutivo, presidente, gobernador, eh, eh, uh, Intendente, intendente, perdón, gracias, intendente, ¿no? presidentes Y en, comunales. y en el caso de que no se llegue a una intendencia, ¿no? Hay una comisión municipal que hay vocales. ¿Qué pasa si un intendente pasa planta permanente a un grupo de personas? O, y lo pasa por decreto, por ordenanza municipal. Esta ordenanza municipal va a tener que ratificar la propuesta del intendente para que esa designación tenga fuerza de ley, de ordenanza. Pasan el periodo, lo que recién consultaba Hugo es, ¿qué pasa si cambia de línea política y el que sigue eh, puede a esa ordenanza proponer a que se estudie, proponer que se derogue, ¿no? Y ahí entrarían los vocales a analizar esas designaciones.
para que un grupo de personas pase a planta permanente de un espacio, ese espacio tiene que contar con recursos económicos suficientes para poder sostener. Supuestamente se debería de haber hecho un estudio económico y ver si el presupuesto que tiene el municipio puede incorporar esa cantidad de personas. Viene el siguiente y propone que esas 10 personas que han ingresado con tal intendente se los dé de baja. Primero, si ya está en planta permanente, ahí hay una discusión, digamos, porque estamos hablando dentro del derecho administrativo, estamos hablando de un derecho público, que es lo que vamos a ver enseguida, y dentro de ese derecho público y de ese derecho administrativo, las personas que están en planta permanente ya del Estado tienen una estabilidad. Y con el decreto, con la ratificación que hayan dado los concejales para que estas personas o vocales queden en planta permanente, tienen un derecho adquirido sobre esa designación. Entonces, no es que puede venir el siguiente intendente y decir, se van todos, no puede ser, tiene que pasar a estudio, y en el caso de que esas 10 personas se decida desvincularla, tiene que haber motivos suficientes para poder, porque tienen estabilidad y tienen un derecho adquirido sobre esa situación. Otra cosa es que estén contratados. Y el contrato, habitualmente el Estado lo hace por un año. Hay situaciones, hay personas que llevan hace más de 10 años en esa modalidad de contratación. Hay una ley provincial que dice que a los 5 años debería de incorporarse a la planta permanente. Pero esta situación de incorporarse a la planta permanente siempre está sujeta a que si hay presupuesto. Esa es la situación, Hugo. No puede venir un intendente que sea de otra línea y dice todos los que incorporaron el año pasado se van. A menos que se fundamente el por qué. Yo no puedo desvincular a una persona que ya está en planta permanente, ya tiene un derecho adquirido y tiene una estabilidad. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí. Lo que Otra sí por cosa. ahí, o sea, me estoy Profe, pensando es en el tema del presupuesto, porque para ponerlos de planta en ese año debería estar considerado en el presupuesto, aprobado en el presupuesto. Es una discusión, digamos, administrativa que va más allá de lo que es lo que estamos por analizar nosotros, Hugo, digamos. Eso es derecho administrativo. profe, un breve, ¿no? En cuanto al Ejecutivo, digamos, digamos, de crear una ley, digamos así, decreto de necesidad, digamos, de urgencia, sí o sí tiene que ser estudiado, digamos, en ese caso también de los vocales, ¿no? Tanto de comisión municipal, tanto el municipio como los concejales, o... Tiene que pasar ese decreto que propone el Ejecutivo, tiene que pasar por el Poder Legislativo. Si no, estaríamos en un gobierno despótico, digamos. Lo que decide el Ejecutivo tiene que ser. ¿Para qué va a estar el Poder Legislativo? Ah, bien, bien. Cuando nosotros pensamos en el Estado, lo vamos a ver en una de las unidades, pensamos en esta división de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. ¿Para qué están cada uno de ellos? Fuera de sus funciones específicas, la idea es que haya un equilibrio, que no todo lo que hace el poder ejecutivo
tenga que pasar por arriba del legislativo. El legislativo tiene que controlar al ejecutivo y el Poder Judicial los controla a los dos. Controla la constitucionalidad de una norma. Tiene que haber una armonía, tiene que haber un equilibrio entre estos. El sistema democrático que hoy tenemos es la base, la división de poderes. No puede, no debería. Digo, para eso están los otros, en el caso legislativo, quienes tienen que haber un equilibrio ahí, digamos. Puede que tenga una mayoría, ¿no? No sé, la mitad de la Cámara representa a un sector, la otra mitad es oposición. Bueno, la oposición tiene que poner en relieve si hay un desequilibrio ahí. Vuelvo, el poder legislativo representa al pueblo. Están tan legitimados como el poder ejecutivo. Es la voz del pueblo. ¿Estamos hasta ahí? Profe, disculpe. Sí, profe. Sí. Profe, Sí. ahí cuando ya, por lo menos, volviendo al tema que se tocó hace rato de los empleados, usted decía que ya cuando adquieren, digamos, los derechos laborales y aún así son despedidos, dados de baja, ellos pueden realizar un juicio laboral, ¿no? Es un proceso administrativo contra el Estado. No es un juicio laboral porque no se legisla con la ley de contrato de trabajo. Es otro proceso. Ahora vamos a entrar ahí. Perfecto. Nosotros al derecho... Profe, disculpe Sí. que lo moleste. Hay una compañera Lanca y dice que está esperando para ingresar. A ver. Ahí está. No levanten la mano, interrumpan, por favor, porque yo no los puedo ver. Directamente abran los micrófonos. Tampoco manden mensajitos porque no los puedo, tampoco los puedo ver. Les decía, nosotros al derecho lo dividimos en derecho público y privado. Cuando hablamos de derecho público, vinculamos a la persona, yo la identifico con el PS, persona, y la E de Estado. La relación es esta, la persona con el Estado y viceversa, el Estado con la persona. ¿Se ve ahí? No, No, profe, no se ve, profe, no se ve nada. Bueno, pero vayan anotando porque es lo que estoy diciendo, digamos, es lo que está en el Yo voy apunte. siguiendo con el PowerPoint, con el impreso. El vínculo entre privados es el vínculo entre dos personas. Por ejemplo, privados. Yo quiero alquilar, yo alquilo, ¿no? Donde vivo. Ese contrato que yo tengo con el dueño de la vivienda, estamos dentro del ámbito privado. Yo tengo mi línea es personal, ¿no? De celular. Mi vínculo es yo con personal. Ese vínculo también es de derecho privado. Yo me compro un televisor en Frávega y lo compro a una empresa. Esta persona, empresa, es privado. Esa relación es privada.
¿Estamos? Derecho público vincula a la persona con el Estado y viceversa. Si yo quiero, por medio de una nota, pedir información al Poder Ejecutivo sobre los circuitos, pongámosle en el ministerio, lo vinculemos con el turismo, ¿no? Al Ministerio de Turismo, Secretaría de Turismo. Quiero pedir información que me brinde los circuitos turísticos de la Puna, ¿no? Hago una nota. Yo, X, persona, pido al Estado, Ministerio de Turismo, Secretaría de Turismo, que me brinde información. Esta relación, estamos hablando de derecho público. Yo me recibí de licenciado en turismo. Quiero abrir mi agencia de viaje. Voy al Estado y le pregunto qué requisitos tengo que presentar para habilitar mi agencia de viaje. Y el Estado, nacional, provincial, municipal, donde yo voy a pedir esa información, es el vínculo que yo privado, persona, voy al Estado y pido esta información. Esta es la relación entre la persona y el Estado al darme esa información se da de manera, ¿no?, recíproca. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Dentro del derecho, perfecto. Dentro del derecho público tenemos derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, internacional público. Esto es solamente enunciativo, ¿no? Derecho público constitucional, derecho constitucional. Acá estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de las declaraciones, derechos y garantías, estamos hablando de los poderes. Este es el derecho público. Derecho administrativo. Es esta relación que yo recién les decía. Yo voy a pedir al Estado que me brinde información. Yo voy a pedir al Estado que me habilite mi agencia. Ese pedido, esa relación que se da ahí, es derecho administrativo. El derecho administrativo tiene ciertas reglas que es para lo público. Derecho penal. Se cometió un delito, un homicidio. ¿Quién investiga? El Estado. Esa investigación que lleva adelante un fiscal es el Estado. Es derecho público. Hay ciertas acciones que el Estado no investiga. Por ejemplo, calumnias e injurias. Yo hablo mal de alguien, ¿no? Lo voy a injuriar. Voy a hablar mal, voy a decir que es un mentiroso, voy a decir injurias para que tengan una idea. No es lo mismo calumnias e injurias, son diferentes. Cuando hablamos de injuria, se dice de otra persona, ¿no? Se afecta a la otra persona en su honor, ¿no?, en su persona. Cuando hablamos de calumnias, yo le digo al otro, ¿no?, que cometió un delito. Sos un estafador. Sos un violador. Es un tipo delictivo. Ese tipo delictivo, en el caso de calumnias e injurias, se afecta a la moral de la persona, pero ese tipo de acción necesita de que yo haga la denuncia. El Estado no va a investigar. No va a investigar si yo afecte el honor del otro diciendo que es un mentiroso, diciendo que
estafa a la gente. El Estado no va a investigar. Recién va a investigar cuando yo haga la denuncia. Pero, vuelvo con esto, estamos dentro del derecho público. Y por Profe, último, el interno. Sí, sí. No te escucho o se cortó internet. no, Bueno, solo sigo. necesitaba un ejemplo de derecho constitucional. Un derecho En, constitucional, un sí, en ejemplo lo de derecho público. constitucional, Sí, sí, profe. declaraciones, derechos y garantías. El Ah, gracias. preámbulo, la división de poderes. Es Listo, un gracias, derecho profe. constitucional. Es lo que está contenido en la Constitución. Gracias, profe. Gracias. ¿Por qué es derecho público? Porque vincula a la persona con el Estado. Ah, qué rico. Por último, derecho internacional público es el que vincula a dos estados en sus relaciones. Ahí acá dentro de esto estarían las convenciones, tratados, ¿no? Y acuerdos que hay con otros estados. Y donde puede haber intereses, ¿no? Por ejemplo, la provincia estaba interesado, este último tiempo, hará un mes atrás, se viene promoviendo un circuito bioceánico que vincularía, digamos, si dividimos a Argentina en dos partes, ¿no? Para este océano y para este otro lado, con Chile, ¿no? El corredor, la idea de corredor, tengo entendido, ¿no? Que iría por Corrientes, Formosa, para llegar, ¿no? Santa Fe y llegar a este océano, de este otro lado. Y de este lado lo tenemos, digamos, a Chile, ¿no? En ese tránsito de un lado a otro espacio va a vincular diferentes provincias por un lado, pero también va a vincular, en el caso con Chile, el Estado argentino con el Estado chileno. Los tratados Del otro internacionales. lado, perdón, termino la idea, estaría vinculado ya sea Paraguay, ya sea Uruguay, ya sea Brasil, ¿no? Dependiendo de por dónde vaya el corredor bioceánico que se está proponiendo hacer. Que tiene que ver con el comercio. Al intervenir los estados, estamos hablando de derecho internacional público. Recién, ¿quién interrumpía? Decías. Los tratados internacionales también, profe, ¿serían eso? Los derechos internacionales. Exacto. Estamos hablando de los tratados internacionales. Lo que el Estado argentino suscribió como parte de la legislación, ¿no? Tratados y acuerdos también con otros estados. Estamos hablando de derecho internacional público. Yo recién les decía, derecho privado, vamos al otro ahora. Privado vinculaba a dos personas. Y dentro de esto tenemos al derecho civil y comercial, derecho privado, y al derecho de trabajo. Derecho civil y comercial. Yo le decía, le daba como ejemplo, alquilo una casa para vivir, ese contrato que me vincula con el dueño estaría regulado, por un lado, ya sea por la ley de alquileres o por el Código Civil y Comercial. Yo trabajo, pongámosle, para Comodín, para el BEA,
para el Carrefour, ¿no? Soy cajero. Estamos hablando de derecho privado. Yo, persona, me vinculo con el BEA, con el comodín, ¿no? O soy chofer de Balut, con Balut, ¿no? Digo, ese vínculo, estamos hablando dentro del derecho laboral y son privados. Recién ahí una de las compañeras preguntaba si yo estoy en planta permanente del Estado o pasé a planta permanente del Estado si estoy dentro del derecho laboral. No, no es derecho laboral, no es derecho laboral. Hay un régimen especial que vincula a la persona con el Estado y estamos hablando de la ley de empleado público. La ley de empleo público. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. La idea que ustedes, vuelvo con esto, estamos haciendo una introducción a lo que es el derecho, algo muy general. Primero, poder definir qué es una norma jurídica. Conjunto de normas que regula las conductas de las personas en un tiempo y en un espacio. Esta norma está codificada, es decir, que está en un código. Es vigente, ¿no? Y regula en este espacio, Argentina, Jujuy, Humahuaca, Tilcara, Ledesma, Perico, ¿no? Digo, me voy a los diferentes espacios de Jujuy, porque si tiene un municipio, tiene una ordenanza, sería esa ordenanza que regula ese espacio. La ordenanza de Ledesma no va a regular acá en Humahuaca, va a regular solamente en Ledesma. ¿Estamos? Primera parte. Segunda parte. Sí, profe. Público y privado. Público es la relación que yo como persona tengo con el Estado. Dentro de eso está el constitucional, está el administrativo, está el penal. Y el internacional cuando se vinculan los estados. El derecho privado es el que me vincula. Yo, si alquilo, pongámosle otro ejemplo. Tengo caballos, ¿no? Y ofrezco un servicio de cabalgata turística. Tengo una combi y ofrezco traslado turístico. Estoy pensando opciones, ¿no? De trabajo. Tengo un restaurante y ofrezco un servicio para el turismo. Tengo un hotel, un hostel. Esa relación que se da ahí entre el que viene a tomar el servicio y yo soy dueño de esa empresa, estamos dentro del derecho privado. Aquí el Estado va a intervenir cuando tenga que hacer un control, pero solamente en ese lugar de rol de control. Pero la principal relación es yo, empresa, de la que fuera y la que tengo, con el sujeto que va a tomar el servicio. Tengo un servicio de spa para el turismo. Bien, quien viene a mi servicio, ahí se da esa relación de derecho privado. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vuelvo, si quedan dudas, no levanten la mano, no pongan nada en el chat porque no lo estoy viendo, abren el micrófono y preguntan. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Nosotros hemos dicho hace rato que es tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo pueden crear una norma, ¿no? Cuando hablamos de fuente del derecho, hablamos de dónde proviene. Tenemos fuentes formales y fuentes materiales. El Código Civil y Comercial habla de normas de aplicación obligatoria en el artículo 1 y dice que son la ley,
la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, usos y costumbres. Cuando hablamos de usos y costumbres, quiero hacer un poquito de hincapié en esto y lo vamos a ver también en el siguiente Power. ¿Qué es lo que es la costumbre? Es una situación que se repite en el tiempo, ¿no? Y que quizás el legislador toma esa costumbre y la convierte en ley. Puede ser un modo. Y después, termino con esto para pasar al otro Power que hablamos específicamente de esto. Fuentes materiales que no son obligatorias solo cuando no esté contemplado. Y aquí hablamos de de las fuentes materiales, hablamos de la doctrina y la jurisprudencia. A ver si está en el otro. Cuando hablamos de doctrina y jurisprudencia, no sé si se llega a ver, pero anótenla abajo de las fuentes materiales. Doctrina y jurisprudencia, si bien no tiene la carga de una ley, sí puede ser aplicada en un caso. Cuando hablamos de caso, hablamos de un juicio. Yo planteo una demanda y, por ejemplo, nos vamos al caso de Caspalá, ¿no? Lo sucedido en Caspalá. Una canchita donde la comunidad utilizaba el espacio para sus reuniones, sus fiestas, para hacer el deporte, ¿no? Era el lugar, el espacio donde se convocaba a la comunidad. No tan solo la comunidad de Caspalá, sino todas las comunidades alrededor de Caspalá. Y de otros lados que por alguna fiesta llegaban al lugar. Cuando el Estado provincial decide hacer una escuela ahí, directamente fue y dijo, en este lugar vamos a hacer. No hubo una consulta al espacio. No se preguntó qué se hacía ahí. Empezaron a construir, la comunidad se opuso, se planteó una demanda federal. ¿Qué dijo la justicia en esa decisión? Primero la justicia investigó, ¿no? ¿Qué pasaba en Caspalá antes que se construya? ¿Qué antecedentes había en Caspalá para que no se construya la escuela? Se tomó el trabajo de estudiar eso, pero porque cuando la comunidad presenta la demanda le dice, che, nosotros acá hacemos todo esto. El juez termina fallando, ¿no? Toma esa información, termina fallando y le dice al Estado provincial, señores, devuelvan el espacio. Esa canchita es de la comunidad. En esa canchita la comunidad se encuentra. Es el lugar de encuentro. Ahí aplicó costumbre. El juez, la jueza, termina tomando la costumbre para resolver un caso que no estaba legislado. No hay legislación sobre eso. Aquí el juez toma una posición y toma la costumbre para convertirla, lo pongo entre comillas, para convertirla en ley, pero únicamente aplicado al caso de Caspalá. No se puede aplicar para otro. Sirve como antecedente, el antecedente es la jurisprudencia, pero únicamente esa sentencia es para Caspalá. Pongámosle que, no sé, una comunidad acá de Humahuaca pasa lo mismo,
Bueno, quizás la comunidad, el planteo que pueda llegar a hacer los abogados al hacer ante una situación similar, pueden acompañar esta jurisprudencia a esa demanda, pero no significa que el juez que atienda en esa demanda lo tome. No significa eso. No, puede que el juez diga sí, puede que el juez diga no. No se aplica para este caso. Por eso, la doctrina y la jurisprudencia no son aplicables o no son obligatorias en principio. Lo que hoy es obligatorio es la ley, hablamos de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. ¿Y qué es la doctrina? Lo que grandes pensadores escriben sobre una situación particular. Yo quiero, a ver, nosotros cuando hablemos de derecho privado y el ejemplo que yo le estaba dando hace rato, acá también vamos a encontrar la ley de defensa del consumidor, ¿no? Yo me compro una ley comentada, ¿no? De defensa del consumidor, pero comentada. Esta ley de defensa del consumidor comentada es por X persona que se ocupó de analizar artículo por artículo. Aparte de analizar artículo por artículo, fue incorporando sentencias, fallos en esa ley comentada para ir orientando, ¿no? Guiando en el análisis de los artículos. Entonces, esta ley de defensa del consumidor comentada puede ser la doctrina, que me puede servir a mí si hago un planteo, o le puede servir al juez al momento de resolver un caso. ¿Esa doctrina es obligatoria? No, no es obligatoria. Puede que el juez la tome como válida, como argumento para su respaldo en una sentencia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es importante? Sí, Profe, sí. una pregunta con respecto a ese tema de las costumbres. Sí. Por ejemplo, en el caso del fuerte, por ejemplo, Sí. antes se cobraba, como así, el alumbrado público, todo, así con una boleta, o también con el agua, ¿no? Porque pertenecía a la comunidad. Ahora, no es un abuso de las costumbres en este caso, de que ahora la manden con la boleta de GESA, por ejemplo. Ahí está. Sí, es un abuso. En el último tiempo salió una resolución a nivel nacional que dice que los municipios no deben incorporar, que GESA no debe incorporar ordenanzas o un cobro adicional que imponga una resolución del municipio o de una ordenanza municipal. Digamos. En el último tiempo, hará ya quizás 2 meses o 3 meses, había salido una resolución donde se decía que GESA debía de devolver, no cobrar y devolver ese cobro que había incorporado en la boleta, que era un adicional que recomendaba incorporar el municipio. No es el tema de costumbre, digo, en ese caso. En ese caso es si pasa, pasa, ¿no?
ese hecho que lo fueron incorporando, el Estado Nacional entendió que no debía ser. Si yo veo en la boleta de GESA, dependiendo en el donde me encuentre, vamos a poder distinguir ahí que dice de ordenanza municipal número tanto, eso no deberían de cobrar. Para que eso no me cobren, yo debería pagar la boleta de GESA en el Banco Nación. Digo, en todos los lugares hay un Banco Nación para pagar. En todos los lugares, nada, voy al Rapipago y quiero desocuparme rápido, pagar y ni preguntar, ni decir, che, esto no corresponde. Lo del Rapipago te van a decir, acá dice 200 y usted me tiene que dar 200. No me puede dar 100 y acá que diga 200. Digo, el Rapipago, el pago fácil va a decir, acá usted tiene que pagar lo que dice, no, yo no puedo recibir menos, porque si no me va a faltar plata en la caja. El que puede discriminar es el Banco Nación, y si yo estoy pagando, debo pagar 250, pero esos 50 es la ordenanza que dice, por ordenanza municipal también se tiene que incorporar esto. Bueno, el Banco Nación tiene la orden de no cobrar eso. ¿Y por Si es qué eso, costumbre, profe? ¿Porque el Banco Nación pertenece al Estado, por eso? porque pertenece al Estado Nacional. Sigue lo que el Estado Nacional ordenó que se haga. ¿Estamos hasta ahí? ¿No se puede hacer una nota, digamos, a la empresa, en este caso EGESA, solicitándole que en el servicio tanto no se cobre, no sé, el alumbrado público de resolución tanto? Yo creo que el reclamo no va por EGESA, sino al órgano de control, que es la SUSEP. Ok. El órgano de control de EGESA es la SUSEPU. Digamos, si vos querés presentar una nota diciendo desde tal año, la resolución esta salió en este momento, y a partir de ese momento EGESA me cobró esto, quiero que me lo devuelvan. Ese reclamo lo tenés que iniciar en la SUSEPU, que es el órgano de control de EGESA. Buenísimo, Bueno, gracias. vamos a hablar de usos, prácticas y costumbres, bien en relación de lo que venimos, porque es importante esta parte. Digamos, quiero que lo vamos a pasar rápido, porque quiero que tengan en la cabeza en cómo resolvió el caso de Caspala la jueza, que tomó la costumbre del espacio para poder resolver un caso. La costumbre es aquel acto que se realiza de manera reiterada, ¿no? Está determinada por un periodo de tiempo que se está prolongado y la comunidad lo adopta como propio, con una convicción y una creencia que forma parte y no va en contradicción a una norma. La comunidad, en el caso, estaba convencida, ¿no?, de que no se hacía daño. Es más, esa costumbre, ¿no?, vinculaba a la comunidad. No se dañaba a nadie. Había esto se producía en el tiempo. Psicológicamente las personas estaban convencidas y no había un daño. ¿Estamos? Esto quiero que entiendan lo que es la costumbre y que la costumbre puede convertirse en norma. Ya sea que el legislador la tome y la transforme en una regla, o puede ser que, en el caso del ejemplo que les daba, una jueza termina tomando esta costumbre como una norma para un caso. Constitución Nacional. Orden de prelación. Cuando hablamos de orden de prelación, vamos a representarla como una pirámide.
¿Se ve ahí a la distancia? Esta pirámide, en el orden superior, está la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Por debajo, cuando hablamos de orden de prelación, y por debajo el resto de leyes. Cuando hablamos de resto de leyes, vamos a hablar de constituciones provinciales, vamos a hablar de leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales, cartas orgánicas de los municipios, ordenanzas, decretos, resoluciones, por debajo de la Constitución Nacional. ¿Estamos? La estructura de la Constitución está dividida en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. Cuando hablamos de la parte dogmática, establece los límites al accionar de los poderes, declaraciones, derechos y garantías. Cuando hablamos de la parte orgánica, establece los comportamientos de los poderes. Cómo está estructurado el Poder Ejecutivo, cómo está estructurado el Poder Legislativo, cuál es el poder que tiene cada uno de ellos, el Poder Judicial. Esa es la parte orgánica. Cuando hablamos de declaraciones, derechos y garantías, vamos a encontrarlos a partir del artículo 1 al artículo 35. ¿Qué son las declaraciones? Son enunciados solemnes adoptados por la Constitución, ¿no?, en relación a ciertos temas fundamentales. La primera declaración solemne que tiene la Constitución es el preámbulo. ¿Qué son los derechos? Son las facultades o atribuciones reconocidos a la Constitución, ¿no?, reconocidos por la Constitución para los habitantes. ¿Cuál es el principal, uno de los principales derechos que tenemos como habitantes? El artículo 14. Si hablo por ejemplo, de derecho laboral de los trabajadores, hablo del 14 bis. Cuando hablamos de derecho, el 14, ¿qué dice? A transitar libremente, a peticionar a las autoridades, a ejercer el comercio, a navegar los ríos, ¿no?, a transitar libremente. Esos son derechos fundamentales. Si yo hablo del derecho laboral, del 14 bis, ¿qué encontramos ahí? Salario mínimo vital y móvil, vacaciones, dentro de eso tenemos cuántas horas de trabajo, agremiarse, ¿no?, la seguridad social, dentro del 14 bis. ¿Estamos? Cuando hablamos de garantías, hablamos de los mecanismos que están creados por la Constitución para los titulares de ciertos derechos fundamentales para que puedan ejercerlos y hacerlos respetar. Por ejemplo, ¿qué garantía? Artículo 18 de la Constitución. El debido proceso. Yo no puedo ser condenado, ¿no?, sin un juicio previo. Yo no puedo ser arrestado sin una orden judicial. Ese es el debido proceso. Tiene que haber, respetarme mis derechos, respetar mis garantías, y cuando estén, digamos, eso es lo que garantiza el Estado. Yo puedo ejercer, por ejemplo, yo como docente, ¿no?, y ante un reclamo de mejores salarios, yo puedo decir, la medida de fuerza es paro. Pero para llegar al paro, hubo instancias anteriores que yo empecé a negociar con el Estado y decirle, señor, no me alcanza. Yo trabajo tantas horas
tantos días y lo que usted me paga por este derecho, por esta obligación que tengo, no me alcanza. Como gremio se presentó una nota, se presentó otra nota, se solicitó tener reuniones y en vez de mejorar, va en detrimento. Ese derecho a peticionar a las autoridades, ¿no? Está dentro de los derechos, ¿no? Que yo puedo ejercerlos, ¿no? ¿Y qué garantías? ¿Qué acciones yo tengo para hacer cumplir estos derechos? Otra de las grandes garantías, por ejemplo, una acción de amparo. Dentro de la acción de amparo tenemos habeas corpus, habeas data, pero la principal es una acción de amparo. Yo tengo una obra social y tengo una enfermedad oncológica. No me están dando los medicamentos para yo poder vivir. El Estado, para los enfermos oncológicos, dice que esta medicación, la función del Estado es proteger, cuidar al ciudadano. Esa es la función, el rol del Estado. Y dice que ciertos medicamentos los provee el Estado, se los da a la obra social, para que la obra social se lo entregue al afiliado. ¿No? Y el Estado de repente, la obra social de repente, deja de darme esos medicamentos. Yo tengo una acción, la acción de amparo, para reclamar a la obra social a que me dé los medicamentos. Un ejemplo, ¿no? Habeas corpus, habeas data, son otras acciones dentro de la acción de amparo. ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí, una consulta. sí. En caso de esto de declaración de derecho, garantía, mucho se habla de la inconstitucionalidad, digamos. Poniendo un ejemplo con los jubilados, digamos, en este caso, había una época en un periodo de gobierno, digamos, del anterior, cuando había, digamos, los pagos de los jubilados, no eran, digamos, había un 5% cobraban, por ejemplo, un 5 o 10% para los jubilados, pero ahí se mediaba equitativamente, digamos, lo que cobraban 400.000, bueno, recibe un porcentaje, el 25, lo resto, el 15, el resto. Por ahí yo escuchaba que era algo inconstitucional. Y entonces el jubilado puede reclamar esto y tener esa garantía, todo derecho de garantía. Bien. Primero, cuando se ve la movilidad jubilatoria por ley, se piensa de que un jubilado que cobra 10.000, vamos a poner números pequeños para, más o menos, y números enteros para tener para que cierre la idea. Al de 10.000 iba a recibir, pongámosle, 5.000 pesos más. El que cobraba 8.000 va a recibir 7.000 pesos más. El que cobraba 6.000 va a recibir 8.000 pesos más. ¿Por qué? Porque el que cobra menos va a recibir un poco más y porque el que cobra más va a recibir un poco menos. Esta movilidad, primera pregunta, ¿por qué? Segundo, primero, se me va a ir la idea. Esto es para poder igualar y que todos puedan acceder, que todos, digo, el Estado busca
equilibrar. El que más tiene, bueno, se va a ver compensado. El que menos tiene va a tratar de igualarse hacia arriba, digamos, para que pueda tener también un beneficio y pueda tener un acceso. Esto es lo que busca el Estado. Esto por medio de una ley de movilidad jubilatoria. Viene otro gobierno, modifica esto y puede que diga, en vez de recibir, que invierta o otorgue menos plata. Vos decís, ¿es inconstitucional que le dé menos plata? Y está dentro del... Vos decís, como la tablita con la que se hace el cálculo es inconstitucional. Y aquí es donde los legisladores van a ver si por decreto se modificó esto o por ley se modificó esto. Los legisladores verán si esto está bien hecho o no está bien hecho. Pongámosle que esté mal hecho, que han calculado cualquier cosa, la tablita no era la que debería ser, y viene un jubilado y dice, este cálculo está fuera de la normativa, se va a plantear la inconstitucionalidad de esa norma. Puede que haya un fallo de un juez que se ponga a analizar todo y diga, sí, es inconstitucional. Ese fallo se va a aplicar para esta persona, y puede poner en jaque al Poder Legislativo y al Poder Judicial diciendo, che, hay que modificar. Pero el fallo solo se aplica a esta persona. Yo puedo presentarme por otro jubilado y citar este fallo para ver que el juez, otro juez, quizás sigue el criterio o no, y diga sí, es inconstitucional. El control de constitucionalidad de una ley, de una norma, la tiene el Poder Judicial. La constitucionalidad puede ser analizada por el Poder Legislativo y sacar otra norma que dé vuelta y se adecue a la Constitución Nacional. Cuando hablamos de una norma inconstitucional, es porque, vuelvo con la idea del triángulo, esta norma no respetó la Constitución Nacional, no respetó quizás los tratados, quizás leyes, ¿no? Una norma que vino por debajo, no respetó hacia arriba el ordenamiento. Ahí es cuando se piensa o se puede declarar una norma inconstitucional. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos? Y por último, vamos a hablar de derechos enumerados y no enumerados. Cuando hablamos de derechos enumerados, son los artículos que están en la Constitución. El artículo 33 hablaba de esto. Se encuentran, dice, enumerados que se encuentran en la Constitución. Los no enumerados no se encuentran declarados expresamente, escritos expresamente en la Constitución, pero se entiende que están incorporados. Nosotros, antes de la reforma del 94, de la Constitución, la reforma constitucional de 1994, por ejemplo, el derecho a la salud no estaba incorporado expresamente como numerado en la Constitución. Se entendía que estaba incorporado. Con el artículo 75, inciso 22, que incorporó una serie de tratados,
¿no? Tratados y convenciones de derechos humanos, incorpora el derecho a la salud y tiene rango constitucional, tiene rango en el vértice superior de la Constitución, los tratados internacionales, ¿no? Que están enumerados en el artículo 75, inciso 22. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien. Yo le decía recién, y ahí tenemos el triangulito, Constitución Nacional y 14 tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por debajo, el resto de leyes y tratados que no tienen la jerarquía constitucional, pero es parte de la Constitución. Leyes nacionales, leyes provinciales, constituciones provinciales, ordenanzas municipales, cartas orgánicas de los municipios. Hablamos de derechos y hablamos de... Hoy vamos a solo mencionar 3 generaciones de derechos, pero hoy estaríamos hablando casi de 6 generaciones de derechos. Hoy, pensando la inteligencia artificial y la tecnología, sería la sexta generación de derechos. Nosotros vamos a analizar únicamente estas 3 que son las principales: derecho de primera, segunda y tercera generación. De primera generación estamos hablando cuando se constituye, se crea la Constitución, se generan estos primeros derechos. Derechos civiles y políticos durante un constitucionalismo clásico, donde recién se empezaba a pensar en derechos de los ciudadanos. Vuelvo sobre esto, sobre un poder despótico. Era el rey. Las mujeres, que son hoy muchos más que los hombres, eran considerados cosas. No tenían derecho. No podían opinar. No podían votar. ¿No? Imagínense ustedes, mujeres, en un gobierno de ese tipo. No podían asistir a clases, solo los hombres. Imagínense en ese lugar. No, digo, imagínense el progreso, el reconocimiento en derechos a hoy. Constitucionalismo clásico. Hablamos de los primeros derechos reconocidos a las personas. 14, 20, 37, 38. Recién les mencioné el 14, que es el principal que tenemos en la Constitución. Entre los otros, digo, no es que menoscabe o que no tengan valor, al contrario. Pero el principal es el 14. Ya en una segunda generación estamos hablando, siglo XX, derechos económicos, sociales y culturales, y hablamos del 14 bis. Ya se estaba pensando al sujeto, ¿no? Social. Se estaba pensando en un derecho laboral, 8 horas de trabajo, un salario digno, vacaciones. Y por último, de tercera generación, hablamos de derechos colectivos reconocidos en la Constitución. Yo recién les refería a la acción de amparo, es un derecho colectivo. La puedo presentar yo, como la puede presentar, somos varios. Por ejemplo, el 42, un derecho a un ambiente sano y equilibrado. ¿Quién no quiere un derecho? ¿Quién no quiere un ambiente sano? Seguramente ustedes, digamos, cuando ven algunas de las materias y van a ver sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Del medio ambiente para generar, producir, ¿no? Una propuesta turística, ¿no? Y ahí estamos hablando de medio ambiente. Y la Constitución en estos nuevos derechos y garantías habla de esto. Primero, de una acción colectiva, una acción de amparo, por ejemplo, una acción colectiva de amparo. Por ejemplo, el medio ambiente,
O, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, que también está incorporada en la Constitución. 3 generaciones, es solamente, esto es enunciativo, pero si se le pregunta qué quiere, cuando hablamos de segunda generación, a qué hace referencia, es más o menos tener una idea en qué momento histórico se produce, ¿no? Y quizás citar algo del artículo 14 bis. ¿Estamos hasta ahí? Sí, bien, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Tiene que ver con el avance de la tecnología y tiene que ver con el progreso social, digamos, las otras generaciones. Bueno, vamos a dejar acá, primero por el tema de los que están conectados de manera virtual, y esto vamos a seguir la clase siguiente. Les invito a descargar los Power para que lo vayan viendo. Si pueden ir también acompañando ya con la lectura, que también está en el aula virtual, como para hacerlo un poquito más dinámico e ir quizás con preguntas. Yo poder avanzar ya con una idea que hayan tenido una lectura para poder avanzar. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Dudas hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas hasta acá? No, profe. De mi parte, no, profe. De mi parte tampoco, profe. No, profe. Bueno. La dinámica sería la siguiente. ¿Sí, Pablo? ¿No hay dudas? ¿Cuántas generaciones hay? ¿Séptimo, profe? Hoy se habla hasta de sexta generación. Lo que yo les decía, vamos a ver únicamente, es hasta una tercera generación, pero digo, es tener en cuenta que estamos hablando quizás de más derechos que están reconocidos, ¿no? Digo, hoy pensar la inteligencia artificial, estamos hablando de quizás ponerle derechos de autor, quien crea algo, ¿no? Y no es, digamos, no robada la idea en algún sentido. Voy a dejar de grabar, si no se va a extender un montón.